Bien, antes de dar inicio con la presentación, quiero agradecer a la Fundación Alzheimer Guadalajara por la invitación que me hizo para participar en este curso tan importante de cuidadores y familiares de pacientes con Alzheimer. En particular, quiero reconocer la labor del Dr. Villa Esteves precisamente por esa integración de todos ustedes para irse capacitando e ir adquiriendo información precisamente sobre cuáles son los cuidados que se deben de tener en esta enfermedad tan devastadora, porque ya sabemos que esto pues va siendo gradual y al final tenemos a una persona que ya perdió toda su razón de ser. Entonces, bueno, pues este reconocimiento al doctor Villa Esteves. Y el tema que me corresponde precisamente hablar es sobre avances en neuropsicología. Si me pasa la siguiente, por favor. Las siguientes 3 diapositivas, aunque ya lo conocemos todos ellos, pero yo creo que vale la pena recordar que el cerebro se organiza en función precisamente de diferentes estructuras cerebrales. En este caso es la división de los diferentes lóbulos. Y en este punto estamos viendo que en este caso, bueno, pues sería la función del lóbulo frontal y la segunda columna sería hemisferio izquierdo y la última columna sería hemisferio derecho. En términos generales, lo que es el lóbulo frontal, sabemos que el hemisferio izquierdo se hace cargo precisamente de esa fluencia del lenguaje, es decir, de nuestro lenguaje comunicativo, pero también esta área del cerebro, el lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo, tiene que ver precisamente con esa regulación de la conducta a través del lenguaje y tiene que ver también con esa intuición que tenemos respecto a lo que es el juicio, lo que es la lógica, lo que es el pensamiento abstracto y que en términos generales nosotros lo conocemos como funcionamiento ejecutivo. Estas funciones ejecutivas son las últimas que tardan en madurar y en evolucionar, y ahora se sabe que estas funciones ejecutivas que anteriormente se consideraban que terminaba su maduración a los 23, 22, 23 años, las investigaciones actuales nos dicen que esta función termina, digamos, de madurar y se expresa más o menos entre los 33 y 35 años de edad. Y eso es un avance muy importante actualmente, porque entonces nos habla precisamente de estas personas que han concluido una carrera, que están en plena actividad intelectual y mental, y que, bueno, pues habla precisamente de esa función ejecutiva. El hemisferio derecho, en relación precisamente a lo que sería la función frontal, pues lo tenemos como aquel que intuiría los errores, también que tendría como la conciencia social, aunque también esta conciencia primaria del hemisferio izquierdo, perdón, se ve complementada con el hemisferio derecho frontal. La siguiente, por favor. Esta también es una de las áreas importantísimas del cerebro, que son los lóbulos temporales. En estos lóbulos temporales está lo que es la comprensión del lenguaje, lo que es la memoria verbal auditiva, lo que es también la atención auditiva, y entonces en este caso una persona que tiene una alteración de lóbulos temporales pues tendrá una patología relacionada precisamente con fallos de la memoria, con lo que es la comprensión del lenguaje, que a pesar de que esta persona tenga un lenguaje fluente, lo que esté hablando no tendrá ningún sentido. Entonces esto es lo que conocemos en personas que tienen un problema de lenguaje y se le conoce como lo que es la afasia de Wernicke. ¿Por qué voy mencionando estas características? Porque en el caso de las demencias, pues vamos viendo que existen diferentes alteraciones precisamente relacionadas con lo que es la memoria, con lo que es la praxia, con lo que es el lenguaje, y precisamente van relacionadas también con algunas áreas del cerebro, como le estoy explicando. Vemos luego lo que tenemos en lóbulos occipitales que están en la parte posterior del cerebro. Sabemos que en el caso del hemisferio izquierdo son la captación de las imágenes visuales, pero luego también en el caso del hemisferio derecho sabemos también lo que es el reconocimiento de colores, es decir, que en los lóbulos occipitales se integra todo lo que entra a partir de los ojos y se asocia, es decir, que en estas áreas de asociación
Entonces nosotros le vamos dando forma y le vamos dando sentido a las caras que conocemos, a los colores que vemos, a las formas en general. La siguiente, por favor. Y este último de los lóbulos, que son los parietales, también son sumamente importantes. ¿Por qué? Pues porque vemos, por ejemplo, en el caso de hemisferio izquierdo, que estos lóbulos, que este lóbulo parietal se hace cargo precisamente de lo que es la función de cálculo, también de dar la representación y comprensión del símbolo que lo vemos en la lectura, también lo que es la escritura, lo que es la praxia o capacidad de ejecutar acciones también, y en este caso también, bueno, pues estamos viendo esta capacidad de asociación que se da en esta área del lóbulo parietal. Tenemos lo que es las sensaciones, pero también lo que es percepción espacial, lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda, lo que está en medio. Entonces ello les da una idea de precisamente cuando estamos ante la escritura o cuando estamos explorando la función de cálculo, pues que todo tiene que ir de manera ordenada para que tenga sentido la persona que se le está explorando. Es decir, si tenemos la cantidad de 1001, pues siempre sabemos que el 1 tiene que estar a la derecha, luego tiene que seguir la decena, la centena y luego lo que es el millar. Y una persona que se le pide que haga la suma 1001 más 2004, o sea, sabe que siempre tiene que poner en un mismo orden y en un sentido espacial los números para que precisamente se pueda llevar a cabo esta acción. Entonces, con estos ejemplos tan sencillos, pues vamos viendo precisamente cómo el cerebro se organiza para poder manifestarse a través de las funciones que estamos pidiendo. En la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tenemos una representación precisamente de cómo el cerebro se organiza a partir de bloques. Y estos son... Estos son pues lo que ya habíamos comentado, o sea, pues esto que es el lóbulo frontal, este que es el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Simplemente para que tengan una representación mental de cómo está organizado el cerebro en sus 4 lóbulos y también lo que es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. La función más importante del hemisferio izquierdo, lenguaje, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje comprensivo, y el hemisferio derecho, que tiene que ver con lo que es el procesamiento emocional y también con lo que es la representación espacial y esta representación que tiene de captar como un todo el hemisferio derecho. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo estudiamos nosotros a las personas? O sea, a partir de neuropsicología, además de algunos instrumentos que veremos más adelante, pues también analizamos lo que es la estructura cerebral a partir de la resonancia, pero luego también los nuevos paradigmas que tienen que ver con la resonancia magnética funcional y que en todo caso pues corresponde a lo que son los paradigmas cognitivos, en donde vamos estudiando lo que la persona está dentro de la máquina y directamente vamos explorando lo que es memoria, vamos explorando lo que es lenguaje, lo que es la actividad motora, precisamente para establecer cuál es la dominancia de algunas de las funciones, principalmente lo que es lenguaje, lo que es memoria, pero luego también ello para ver cómo está funcionando el cerebro, y esto nos sirva para establecer una línea base del funcionamiento cognitivo relacionado con el funcionamiento cerebral. Luego, como el cerebro también se comunica a través de tractos y de fibras, también tenemos el otro estudio de resonancia magnética funcional que tiene que ver precisamente con la tractografía. Y luego el último que tiene que ver precisamente con el metabolismo cerebral y que se asocia precisamente a la búsqueda de diferentes metabolitos y que en el caso de la demencia también es un estudio de importancia. La siguiente, por favor. Bien, una de las maneras también que nosotros estudiamos el cerebro es a partir también de uno de los puntos actuales, y los puntos actuales se relacionan precisamente, la explicación neuropsicológica tiene que ver también con lo que es las redes neuronales. ¿Verdad que les dije que hay funciones para cada uno de los lóbulos? Pero luego en otra diapositiva les hablaba de lo que son los bloques funcionales. El cerebro funciona como un todo, a pesar de que hay identificadas diferentes áreas del cerebro que están relacionadas con procesos. O sea, también es verdad que el cerebro, a partir de su organización, está relacionado y está trabajando a partir de redes neuronales.
Yo ahora nada más pondré ejemplo de la red de lenguaje y hemisferio izquierdo y lo que es la red de memoria de trabajo y sistema ejecutivo, y será un ejemplo muy rápido. La siguiente, por favor. Muy bien, esto es a partir de los estudios de neuroimagen, en donde vemos cuáles son las áreas que se van estimulando, o sea, cuando la persona está dentro de la máquina, pero luego ya también cuando aparecen las imágenes, o sea, pues vemos cómo las diferentes áreas que se van estimulando y que tienen que ver con objetos, que tienen que ver con caras, que tienen que ver con lo que es olfacción. Entonces vemos que a partir de la resonancia esto nos hace en lo que son la superficie y luego en la parte interna del cerebro, o sea, cómo se van relacionando diferentes áreas y cómo se estimula, lo decía, a partir de la resonancia magnética funcional. Pero luego entonces, cuando tenemos lo que es el lenguaje comprensivo, fíjense ustedes cómo el área prefrontal, el área parietal y el área occipital, a partir de lo que es la lectura de esta frase, y que tiene que ver con que las cerezas cuando son rojas, o sea, ya están